Gobierno de la tarde. Diga usted su nombre y su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes, bendiciones para todos. Don Álvaro, espero que se encuentre bien de salud. Porque tenía desde pequeño que siempre escuchaba hablar por la emisora y nunca tenía la oportunidad de hablar. Yo creo que usted indague un poco sobre la fortaleza de San Felipe, un poco de los prisioneros militares, porque la fortaleza de San Felipe fue la estratégica de los españoles aquí. ¿Es una conferencia que usted va a dar o una pregunta? Don Álvaro, pero Juan Bosch estuvo preso en la fortaleza de San Felipe, tengo entendido, en algún momento. Que yo sepa, no. Pero ella no ha hecho una pregunta. No, claro. Ella ha hecho una exposición. Sí. Que tú a esas personas que llaman así, tú lo sacas del aire. Con algunos no. Con algunos eres complaciente, tolerante. No, lo que pasa es que él dijo que es la primera vez que logra comunicarse con usted, don Álvaro. Entonces, usted sabe, fui consecuente, ciertamente. Don Álvaro, mire, quiero aprovechar para recordar que un día como hoy, 17 de julio de 1959, fue asesinado el escritor, periodista, político destacado Ramón Marrero Ariztí, que usted lo mencionó recientemente. Un notable de la cultura dominicana. Coincidió en un avión con True Pearson, el famoso periodista de The New York Times, que después publicó cosas importantes, y Trujillo y sus principales asesores lo relacionaron con que él había recibido esos detalles de la tiranía en ese vuelo y que coincidió con Ramón Marrero Ariztí. Y eso bastó para que, desde que Ramón Marrero Ariztí regresó de Estados Unidos, lo apresaran, lo torturaran y lo asesinaran. Sí, porque The New York Times publicó unas declaraciones de él, creo que como 5 días antes, el 12 de junio, y ya el 17 lo estaban eliminando. Pero hay una versión... No solo no declaraciones de él, sino que le atribuyeron todo lo indiscreto que había sido Drew Pearson. Hay una versión, don Álvaro, que da cuenta de que Trujillo lo había mandado a Nueva York a hacer un levantamiento sobre el presupuesto que estaba gastando Johnny Aves en una supuesta nómina de periodistas que había, de periodistas para que le informaran al régimen, y que aparentemente Johnny Aves nunca contrató a ningún periodista, sino que se quedó con el dinero, y cuando Marrero Ariztí lo delató con Trujillo, Johnny Aves le cogió odio también a Marrero Ariztí. Fíjate, enemigos poderosos, pero yo no conozco esos detalles de que él fuera a investigar una operación fraudulenta de Johnny Aves, que no tenía necesidad de hacer eso. Ya, pero fue ciertamente hace 64 años cuando lo mataron, sí, 17 de julio de 1959. Eso fue en Constanza. Imagínate. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Buenas. No habló ese. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro. Ok, mi nombre es desde aquí de la ciudad de Santiago. Mi nombre es Alberto de Luna. Yo tengo una pregunta para el señor Álvaro, porque los historiadores de este país tienen miedo a hablar sobre eso. Es el general Gregorio Luperón y de Duarte, a quien él considera verdaderamente padre de la patria. Eso todo el mundo sabe que yo opino que es Gregorio Luperón. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Ramón Guzmán, Boca. Narcisista, ¿por qué el término de narciso? Me imagino que viene de Narciso. ¿Por qué es eso de narcisista? No se entiende nada de lo que dice. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es, le habla Marino Molina de Nueva York. ¿Con qué objetivo fue que la Iglesia Católica impuso el celibato? ¿Y qué papa estaba dirigiendo la Iglesia Católica en esos tiempos? Lo escucho por la radio. El papa, pero se venía tratando con muchos papas. ¿Y por qué lo impuso? Bueno, porque las cosas estaban cogiendo un carácter de desorden, de anarquía, y eso había que frenarlo de alguna manera.
Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo. Diga su nombre, por favor. Sí, buenas tardes, Esteban. Sí. Buenas tardes, don Álvaro, ilustrísimo señor. Don Álvaro, ¿por qué el nombre de César a los emperadores romanos? Bueno, porque se consideraba que eso era superior. Un César, bueno, hoy se utilizaría otra cosa para definir un general, algo así, un médico, un doctor, una cosa. Bueno, en esa época un César era un gobernante, era sinónimo. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Arbelo, su nombre, por favor. Tarde, 4 años más, 4 años más. No, la próxima llamada. Seguimos conversando con don Álvaro Arbelo, 809-732-0101, 809-200-0101. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Arbelo y su nombre, por favor. Sí, Horacio Marmolejo. Adelante. Quiero saber cuál fue el desenlace que hubo entre Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. Menciona. Que asesinó a tiempo, antes. Entre Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. ¿Qué es lo que me pregunta? Él preguntó por Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, pero no hizo una pregunta específica, ¿no, don Álvaro? No, él está confundido. Ha mezclado una cosa con otra. Su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Buenas, José Francisco Hernández. Yo quiero preguntarle a don Álvaro, ¿quiénes eran Braulio Álvarez Sánchez y Virgilio Álvarez Sánchez? Eran hijos de don Cucho Álvarez, de don Virgilio Álvarez Pina, hasta parientes de Trujillo, parientes por lo de San Cristóbal, los Pina, ¿verdad? Y uno fue jefe de la policía, Braulio Álvarez, 2 veces jefe de la policía, ¿verdad? Y otro fue gobernador del Banco Central, otro fue presidente del Tribunal Superior de Tierras, así. En fin, personajes importantes y que hicieron mucho por el desarrollo del país. Eran hermanos, hijos de don Cucho. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Buenas. No habló ese. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, bueno, le habla José Pérez desde Santo Domingo Este. 2 preguntitas rápidas, señor don Álvaro. ¿Por qué se usa el término narcisista? ¿Y por qué se habla de contratos leoninos, por favor? Narcisista, porque la persona priva en bello, en elegante, en gustón, ¿verdad? Narcisista va más allá de lo que representa esa persona. Y lo otro es que, Esteban... Él preguntó que por qué se habla de contrato leonino cuando un contrato es perjudicial. Considera que un contrato no es legal cuando un contrato ha sido aprobado de manera turbia. Así terminamos por hoy este Gobierno de la Tarde en esta hora de don Álvaro. Mañana a las 6 estará con nosotros nuevamente respondiendo las preguntas de los amables oyentes. Z101, siga usted con la programación de esta estación. Francis, llévatelo.